El enfoque de marco lógico es la herramienta desarrollada en los años 70 por la GTZ, la Agencia Alemana de Cooperación, que tiene por objetivo sintetizar todo el proceso del ciclo de proyecto en un documento que sea comprensible y que nos permita ir desarrollando y hacer el seguimiento de todo lo que estamos identificando. En este caso, la herramienta de marco lógico permite desde el desarrollo de metodologías participativas para hacer el diagnóstico, como lo que hemos estado trabajando hasta el momento, hasta la concreción en una matriz que solamente con una ojeada podemos entender todo el proyecto. En esa ojeada básicamente tenemos una concreción a dos niveles. Por un lado, entendemos qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Desde las actividades nos permite entender un conjunto de actividades, vamos a conseguir un conjunto de resultados, que con ese conjunto de resultados tendremos ese objetivo por el que queremos trabajar y que intuitivamente hemos desarrollado o hemos identificado durante todo el proceso de identificación. Paralelamente tiene como una segunda fase o una segunda herramienta que es desarrollar el sistema de seguimiento de cómo lo vamos a trabajar. Para ello vamos a ir desarrollando un conjunto de indicadores con sus fuentes de verificación que nos van a permitir ir conociendo el punto de partida, ir viendo a lo largo del proyecto cómo vamos avanzando y si estamos logrando lo que nos habíamos planificado. Para ello sí que es importante desarrollar un buen diagnóstico, tener el punto de partida y la concreción de hacia dónde queremos llegar, para poder ir evaluando e ir viendo hacia si estamos logrando lo que queríamos conseguir. ¿Cómo vincular un diagnóstico y las herramientas desarrolladas hasta el momento con la realidad? El punto es el desarrollo del árbol de problemas y el árbol de objetivos. Con ese árbol de problemas podemos identificar qué problemática nos encontramos en esa comunidad y cuál de esas diferentes concreciones de esa problemática queremos trabajar. Una vez tengamos claro que por capacidades, por dinero, por potencialidades, porque es un enfoque que queremos trabajar, teniendo en cuenta el enfoque de género, nos permitiría identificar la estrategia que mejor queremos o la estrategia que más nos va a aportar para solucionar ese problema concreto. Perdón. Es importante entender que un proyecto vamos a solucionar una pata de una gran problemática. Un proyecto solo no podemos solucionar toda una crisis. Entonces, con un conjunto de proyectos o con una estrategia más a largo plazo, podremos desarrollar una alternativa comunitaria que nos permita solucionar un problema de una comunidad o de una realidad en concreto. Es importante entender que es imposible solucionar un problema porque estamos inmersos en un contexto y ese contexto nos va a hacer que ese problema sea cambiante y que esa realidad y ese conjunto de actividades se vayan a ir transformando y que tengamos que ir revisando constantemente. En la parte de educación para el desarrollo sí que es más lógico o más fácil entender el problema, porque la sociedad cuesta más el cambio y es más lento todo el proceso. De tal forma que para cambiar la realidad de la pobreza o para cambiar la mentalidad de cómo entendemos nosotros la pobreza y qué acciones podemos hacer, al ser un proceso cultural y más lento, un mismo contexto, un mismo árbol te permite, árbol de problemas y un árbol de objetivos, te permite desarrollar diferentes estrategias a largo plazo. A nivel de identificación y a nivel del desarrollo puramente del enfoque de marco lógico, te permite que con una sola identificación puedes desarrollar diferentes estrategias complementarias que te permiten llegar a una solución conjunta y que no tengas un contexto tan cambiante. Sí que es verdad que en la actualidad, con época de crisis, los contextos sí que van cambiando más rápido de lo que hasta ahora era común, pero de cómo estamos entendiendo la pobreza desde una visión global o sobre todo desde una visión de sur, África, América Latina y parte de Asia son gente en vías de desarrollo o países pobres que necesitan de nuestro apoyo. Con esa mentalidad difícilmente vamos a cambiar. Con una visión de sur global nos estamos encontrando con época de crisis que cada vez el contexto, la pobreza no solamente se enfoca en los países del sur, sino que en el mismo Estado español nos encontramos pobreza y que podríamos hacer proyectos de desarrollo también en el Estado español. Entonces, ese cambio que sí que estamos realizando nos está dificultando a mantener un contexto estable que te permita desarrollar la misma estrategia en varias zonas que posteriormente lo puedes ir desarrollando en diferentes proyectos. Es importante que en el marco lógico se termina con dos patas importantes, que es sobre todo la parte de desarrollo, de ver si es viable o no es viable el proyecto, si es sostenible o no a largo plazo,
y eso implica que un proyecto, no construyamos un hospital si no implicamos la comunidad local o la política local, que se asegure o que se comprometa a una sostenibilidad a largo plazo, que contrate a médicos o enfermeras para un futuro, y por otro lado que sea viable económicamente. Podemos invertir una gran cantidad de dinero para construir un hospital, pero si no hay compromiso de la comunidad o no hay compromiso de la administración pública para mantenerlo, eso se puede convertir en 4 paredes que no tienen ningún sentido.